Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente este domingo, esta mañana. Gracias, les mandamos un saludo a todos, un abrazo. Bueno, pues esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones, pero vamos a iniciar este servicio, este pequeño servicio, con una oración. Acompáñame ahí desde casa, acompáñame inclinando tu rostro y vamos a orar y decirle a nuestro Dios Padre así: bendito Padre, te damos muchas gracias esta mañana, Señor, porque tú nos permites, pues a través de estos medios, poder pues congregarnos, tener esta congregación virtual. Gracias porque sabemos que tú pones en nuestro corazón el hacer como el querer como el hacer, Señor. Gracias, bendito Padre, porque sabemos que solamente de ti depende nuestra vida. Y por eso, Señor, queremos cada día que tú nos sigas guiando, que tú nos sigas sustentando y que tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos siga guiando a tu verdad. Señor, pues ponemos en tus manos este tiempo y también te pedimos por nuestro predicador, nuestro pastor Gerardo Mejía, Señor, que hoy nos va a compartir tu palabra y, Señor, sabemos que tú has puesto palabra tuya en su corazón. Te pedimos que tú lo guíes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a iniciar. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días. Me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más. Hoy estamos en la tercera de las predicaciones acerca de los temas escatológicos, que para muchos son una parte muy apasionante del estudio de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios. Pero lo más importante es que nosotros podamos entender los tiempos venideros, como bien significa la escatología, ir y entender esos tiempos venideros. Y por eso, bueno, pues hemos decidido preparar esta serie de conferencias, de la cual esta es la número 3, en la cual me va a corresponder en esta mañana, y decirles que el tema de hoy es un tema que a muchos inquieta. Es un tema que el per se, simplemente escuchar el título, a muchos atemoriza.
Pero la idea es que no trabajemos en función de la especulación, ni mucho menos, sino que nos apeguemos a las Sagradas Escrituras y entendamos cuál es el propósito y de qué se va a tratar toda esta parte. Entonces quiero que empecemos el día de hoy y vamos a hablar acerca de esto que es el anticristo. Quiero primero que nada que inclinemos nuestro rostro, porque vamos a pedir al Señor, como siempre, que nos dé guianza, que nos permita entender, llevar cada vez más profundamente la palabra y que ésta sea escuchada, porque es importante que el Evangelio sea predicado. Inclinemos nuestros rostros y digamos así: Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana maravillosa, Padre, porque tú nos has permitido estar aquí en este día. Gracias por permitir predicar tu palabra, Señor. Gracias por profundizar en temas que son complejos per se, que han sido polémicos, muy polémicos, Señor, pero que lo más importante es que a muchos atemorizan, Padre. Pero la palabra de Dios no está para atemorizar, sino para acercar a la gente a ti, a que te conozcan a ti, el verdadero Dios, Señor. Y por eso pedimos que bendigas esta predicación de esta mañana. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Dios Jesucristo, amado. Amén, Jesús. Bien, como les decía, vamos a tocar un tema que es per se es muy polémico. A muchos les espanta el tema, como es el tema del anticristo. Hemos visto muchas películas respecto a esto. Hollywood ha aprovechado y ha establecido todo un catálogo impresionante de películas que empezaron desde los 70s, 80s. Y yo creo que eso nos ha traído una imagen muy confusa sobre esos tiempos. Lo que sí te puedo decir es que hay cosas que tenemos que ser muy cuidadosos y que tenemos que ir mirando con respecto a los tiempos. Y esto es bien importante. El tema del COVID-19 ha sido un tema que a muchos tiene verdaderamente preocupados. Es un tema que a muchos está haciéndoles sufrir. A muchos les ha puesto en duda mucha de la creencia, mucha gente ha dicho cómo es posible que Dios permita algo así como lo que está sucediendo. Y sin embargo no alcanzamos a entender más allá de esto, y es algo que precisamente nosotros tenemos que valorar en esta mañana. Y por ejemplo, pues vemos que también es cierto que dentro del mundo está habiendo muchos cambios, hay muchos cambios a lo que se conocía como el mundo cristiano. Está cambiando notablemente. Hemos visto aprobaciones de leyes muy controvertidas, el tema del COVID-19, y también traemos temas muy fuertes como, por ejemplo, toda la consecuencia económica que está trayendo esto, las crisis que se están por venir y que ya están apareciendo en muchos, que ya existen estas crisis. Y todo esto, fíjense qué curioso, todo esto hace que muchas personas digan que el gran problema que está sucediendo en este momento es la falta de un líder, la falta de líderes que puedan llevar a cabo acciones de compromiso en los cuales pues se detenga toda esta gran corrupción que hay en el mundo, todo esto que está sucediendo, y que pueda salir adelante con el mundo. Déjame decirte que pues esto sería un caldo de cultivo perfecto para los tiempos en los que vamos a ver. Y sin llegar a especular en lo más mínimo, a decir, porque imagínense lo que en estos 34 años que llevo en la vida cristiana, lo que no he escuchado. En algún tiempo escuché que Gorbachev podría ser el anticristo. Las personas, nuestros padres llegaron a escuchar que Hitler pudo haber sido el anticristo o sería el anticristo. Pero déjame decirte que nada de esto ha sido cierto y nada de esto ha funcionado. La última vez que oí con respecto a la posible advenimiento del anticristo, lo oí en el año del 2014 más o menos, en lo que le llamaron la primavera árabe, con la guerra en Siria, porque pues varias de las profecías bíblicas empezaban a cumplir en ese momento. Y no pasó nada, no sucedió. Y en este momento, pues imagínense ustedes que el mundo decide agruparse para poder atacar el problema de la enfermedad de la pandemia que tenemos ahora, y que además económicamente se agrupara para poder salir económicamente, y entonces empezase a cumplir la famosa profecía. Pues esto todo aparentemente sería como el caldo de cultivo perfecto para el advenimiento de un gran líder.
Y eso precisamente es lo que yo quiero que revisemos cuidadosamente, que lo podamos ver. Y voy a empezar, como dicen, voy a empezar por el principio. La palabra anticristo se utiliza 4 veces y es Juan en sus cartas, el apóstol Juan, ya saben que Juan escribió el cuarto evangelio, escribió 3 cartas y además escribió el Apocalipsis. Es Juan quien utiliza la palabra anticristo. Y la palabra anticristo precisamente trae trae la etimología griega anti y significa en contra, ir en lugar de o ubicarse en contra de esto. Y como les decía, aparece en las primeras, aparece en la primera carta y en la segunda carta de Juan. Pero ¿cómo se irá a manifestar este hombre que le va a denominar Juan, el hombre del pecado, el hombre de perdición? Y vamos a tomar una de las cartas de Pablo, porque mucha gente estaba inquieta ahora, como estamos ahora nosotros inquietos por estos tiempos. Pablo también notaba mucha inquietud respecto a los tiempos que estaban por venir, y la gente se inquietaba con una pregunta: ¿y cuándo sería la venida de nuestro Señor Jesucristo? Que es parecido a lo que nosotros escuchamos. No, es que Jesucristo ya va a venir. ¿Por qué? Porque se están viendo muchas señales que están evocándonos hacia ese punto. Entonces, esa misma inquietud, esa misma preocupación, Pablo la recibe, Pablo la reporta de la gente que vive en Tesalónica. Entonces, quiero que abran por favor su Biblia en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 2, para que podamos leer acerca de este evento y los eventos que han de marcar precisamente el advenimiento de Jesucristo. Nada más para que no nos perdamos en la historia, las primeras 2 conferencias que se dieron, la primera habló precisamente del rapto o el arrebatamiento de la iglesia, el evento más importante que permitirá o marcará los tiempos para que entonces empiece a cumplir lo que Daniel estableció como la semana número 70. En la semana pasada hablamos de la gran tribulación, un tiempo de sufrimiento enorme que vendrá sobre la humanidad. Y precisamente el día de hoy yo voy a hablar de quién es aquel que será el culpable de que esto pase, ¿correcto? Entonces la gente le decía a Pablo, ¿cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque estamos viendo muchas señales. Y obviamente, pues estando bajo el Imperio Romano, había muchas señales muy duras contra todos los habitantes que estaban dentro de él. Entonces, abra su Biblia, por favor, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Y dice así Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Qué interesante, había mucha inquietud. Entonces muchas de las personas dicen: oye, es que yo recibí una información que dice que los tiempos están cerca y que Jesucristo vendrá en cualquier momento. Y eso lo hemos oído generación tras generación. Decía Pablo: esperen, no se perturben, no estén afanados por este tema. ¿Por qué? Porque habrá señales para que nosotros podamos aclarar respecto a esto. Y dice el versículo 3, que nadie os engañe. Y esa palabra, nadie os engañe, yo recuerdo mucho en un grupo religioso que se dicen testigos de algo, no voy a decir quiénes son, pero que han predicho la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo 2 veces. Y cuando empiezan a predicar una fecha específica, el número de adeptos crece exponencialmente. Pero pasa la fecha y no sucede, y dan cientos de explicaciones, se cae el número de adeptos. Lo han hecho durante 2 veces. Y muchos grupos eso hacen. Están hablando del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en una manera de jalar prosélitos,
gente que los siga, gente que les busque. Pero Pablo decía, no estemos afanados, no os turbéis. ¿Por qué? Porque cosas vendrán, ¿no? Entonces no os dejéis engañar. Dice, porque no vendrán sin que antes, y vienen dos importantes puntos que tenemos que empezar a identificar. Dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hombre de pecado, perdón, el hijo de perdición. Fíjense, aquí hay dos grandes warnings que tenemos que revisar y tener mucho cuidado. Uno, vendrá una gran apostasía sobre el mundo. Segundo, habrá que se manifieste el hombre de pecado. O sea, a lo mejor el hombre de pecado ya está aquí, es una manera en que le llama, en este caso le llama Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esto nos refiere claramente a aquel personaje que habla Daniel en los capítulos 7 y 9 y en el capítulo 11, y también habla claramente en él, Juan en sus cartas de Juan, y también habla Jesucristo en el capítulo 24 y Juan en el capítulo 13 del Apocalipsis. Este personaje está en muchos lugares y entonces tenemos nosotros que buscar precisamente a través de varios puntos de la Escritura para ir formando todo ese perfil para conocerle más de cerca. ¿Ok? Entonces lo primero que tiene que haber sobre la tierra es una gran apostasía, y esa no aparece momentánea, va apareciendo poco a poco. Como les decía en la introducción, vamos viendo que van apareciendo leyes que ahora reconocen ya movimientos que antes estaban prohibidos en la palabra de Dios, ahora ya se les reconoce abiertamente. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que ya en ciertos países de Europa y ciertos países que aparentemente son lo que le conocemos como el primer mundo, cuando un joven llega a los 18 años, o sea, hacia la mayoría de edad, tiene que, así como viene la mayoría de edad y viene aparejada una serie de obligaciones y derechos diferentes porque los lleva ya a la edad adulta, también le están obligando a firmar un documento donde él decida cuál va a ser su sexo. Y puede poner 6 variedades diferentes ahí. Imagínense qué aberraciones tan grandes que tú a los 18 años te digan, oye, ¿tú qué quieres ser? ¿Hombre, mujer? ¿Quieres ser algún otro tipo de las variedades tipificadas? Porque hay muchas dentro de eso. Pues eso no es más que símbolo de la apostasía que está caminando y que va llegando al mundo y que va a ser cada vez mayor. No nos cabe la menor duda de que está caminando el mundo por un lugar muy diferente a lo que Dios quiere. No nos espantemos, es cierto. Las leyes de aprobación del aborto también, y es un tema muy discutible y muchos de ustedes no estarán de acuerdo conmigo en este momento, pero se están aprobando muchas leyes de ese tipo la eutanasia, en donde el hombre toma y decide sobre quién vive y quién muere. Así de sencillo es todo. ¿Ok? Pero también hay otro punto muy importante, y no quiero desviarme de él, es la manifestación. La manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan enfático en este punto? ¿Por qué detengo todo y digo manifestación? Porque mucha gente dice, y lo debieron haberlo explicado, lo explicaron la semana pasada, hace 2 semanas, que existen varias maneras de ver cuándo sería precisamente la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo sería. Entonces hablamos de 2 eventos, uno que es el arrebatamiento, donde dice la palabra de Dios que serán tomados los muertos en Cristo, resucitarán primero, etcétera, etcétera, y entonces estarán con el Señor Jesucristo. Y otro evento que vamos a estudiar posteriormente, que será precisamente el advenimiento de Jesucristo, la segunda venida, donde dice claramente el profeta Malaquías que deberá poner los pies en el monte de los olivos. Estará ya Cristo físicamente aquí. Y muchos dicen, bueno, es que aquí uno de los argumentos en contra de precisamente de dividir esa venida de Jesucristo en 2 partes, como esa, es precisamente que el hombre de pecado, que todos estaremos frente al hombre de pecado. Y el argumento muy claro aquí es esa palabrita que es muy clara. Una cosa es la manifestación, cuando Él aparecerá, y estamos hablando de cuando Él aparecerá, ese gran líder, porque va a ser un gran líder, y ahorita vamos a ver de qué se trata ese su liderazgo,
pero va a ser una persona que va a ser enormemente reconocida por el mundo, por sus capacidades intelectuales, por sus capacidades para resolver economía, por su carisma, será una persona completamente diferente en todos los sentidos. Ahorita en el mundo hay una falta completamente de ese liderazgo. Los liderazgos están realmente muy pobres en este momento. Pero este hombre será todo lo opuesto, ¿ok? Entonces, la manifestación de él es que aparecerá ante el mundo. Se levantará ante el mundo, pero en ese momento la iglesia será tomada, los seguidores de Cristo serán quitados de la tierra y él podrá entonces aparecer. Lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿De acuerdo? ¿Qué características va a presentar este hombre cuando ya se manifieste plenamente? En un principio, habrá gran beneficios para el mundo, habrá lo que más Pablo dirá más adelante, esas palabras de paz y seguridad, pero cuando este hombre se manifieste, fíjense cómo va a funcionar. Dice el capítulo 4, el cual se opone, ¿ok? Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Un hombre que va de gran capacidad, de una gran palabrería, de un gran carisma, de un gran conocimiento, que reunirá al mundo por primera vez, logrará cosas extraordinarias, y ahorita lo vamos a ir viendo porque está dentro de la profecía, no lo estoy inventando yo, está dentro de la palabra de Dios, pero que cuando Él se manifieste, lo más importante es que cambiará el culto contra Dios. Habrá un nuevo culto, llevará a muchas personas cautivas con Él, lo vamos a ver también, pero que finalmente a los ojos de Dios será una abominación para Él, porque irá contra todo lo que está. Pero ¿qué habla de una palabrita, otra palabrita clave? Que se sienta en el templo de Dios como Dios. Y entonces aquí ya vemos que para que en esos tiempos se acerquen, habrá que reconstruirse un templo. Y esto es de acuerdo a lo que estudiamos las semanas anteriores, lo que hablaba el profeta Daniel al pueblo judío. Nada más quiero hacerles una aclaración rápida para no perderlos dentro de esto. Déjame decirte que dentro de lo que la Biblia nos ha enseñado, la historia de la Biblia, todo lo que nosotros hemos predicado o lo que nosotros hemos entendido claramente es que primero para Dios fue primero el pueblo de Israel. Y de acuerdo a lo que estudiamos con Daniel la semana pasada, de las famosas 70 semanas que se refiere a la historia de Israel y de la iglesia, porque son juntas, 69 semanas son el principio para Israel, ¿correcto? En esas 69 semanas que sucedieron, se construyeron 2 templos. Es importante que no lo perdamos de vista. El primer templo, ya formal, lo construyó el rey Salomón respecto a las especificaciones que le dio directamente Dios y lo mostró en visión. Y ese templo fue destruido por los babilónicos cuando es llevado el pueblo judío preso a Babilonia. Al regreso 70 años después es cuando sale la orden y a partir de ahí empieza a nombrarse las 70 semanas, se construye un nuevo templo que es producto de las peregrinaciones del pueblo judío que regresa a Jerusalén, en lo cual vemos líderes como Zoroastro, vemos líderes como Esdras, vemos líderes como Nehemías que vuelven a reedificar en tiempos muy complejos ese templo, para que posteriormente ese templo sea remozado, reconstruido, engrandecido a una cosa espectacular y grandiosa por Herodes el Grande. De ese templo, o sobre ese templo, es que Jesucristo, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, le dice a los apóstoles: de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y es cierto, porque en el año 70, precisamente, después de una gran convulsión en Israel, los romanos destruyen por completo ya ese templo, toman Jerusalén y lanzan a los
judíos a una diáspora, a la cual se termina en el año 1949 cuando ellos regresan a Israel y se reconocen como nación. Y aquí habla precisamente que esa última semana, ese impas, porque entre que es expulsado el pueblo, donde terminan ahí las primeras 69 semanas, hay un impas de tiempo, y ese impas de tiempo que está en espera es el tiempo de la iglesia. Pero bueno, el tema es que para que este advenimiento se haga y se manifieste, el anticristo se tiene que volver a reconstruir el templo. Y este templo es el tercer templo nuevo. Actualmente ha habido muchos conflictos en Jerusalén, y nosotros tuvimos la oportunidad de ver algunos ahí específicamente cuando estuvimos por allá, pero hay muchos conflictos porque curiosamente, y es una de las cosas yo llamo curioso entre comillas, porque se ve el plan de Dios, se ve la mano de Dios, pero la coincidencia humana es enormemente compleja. Y en ese lugar precisamente donde actualmente lo único que queda del templo de Herodes el Grande es el famoso muro que el occidente conoce como el Muro de los Lamentos. Arriba de él está situado la mezquita que tiene tercer lugar en importancia para el Islam, y es la mezquita del Domo de la Roca. Y porque dice la tradición del Islam que sobre esa roca fue donde Mahoma voló hacia los cielos, fue llevado a los cielos y ahí se le transmitió el Corán y fue regresado. Entonces imagínense, en el mismo lugar donde se establece el lugar de adoración del Dios judío, que es nuestro Dios, también en ese lugar es llevado y arrebatado Mahoma. Nada más que la diferencia son 1100 años entre un lugar y otro, y si lo ponemos equivalente a eso, les estaría diciendo que es como si nosotros regresáramos a la Ciudad de México en este momento, con esa distancia de tiempo, y viéramos llegar a los aztecas en peregrinación del norte para poderse establecer en el Valle de México. Imagínense si puede haber alguna relación de tiempo entre un evento y otro, pero curiosamente en ese mismo lugar están situados precisamente dos lugares tan importantes, por lo cual aquí en este lugar no se puede reconstruir el templo porque está el tercero más importante, el Islam, y eso provocaría una guerra fratricida inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que para que este hombre pueda advenirse, deberá buscar tratados donde los cuales Israel pueda construir ese templo de nuevo. Y la palabra de Dios, curiosamente, lo va a demostrar ahorita en Apocalipsis número 3. Qué interesante, vamos viendo todo esto, ¿ok? ¿Qué más habla sobre esto? Dice, y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndole pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Ahí no hay discusión respecto a qué es lo que se tiene que quitar de en medio para que esto pueda. Y es claro que es el Espíritu de Dios, que es el que detiene todavía que la maldad se haga presente en todo su apogeo. Si tú te quejas de cosas malas en el mundo, no va a haber, según lo que vimos en la gran tribulación la semana pasada, será un juego de niños con respecto a lo que sea de ver. Entonces vemos que todavía hasta la fecha el Espíritu de Dios contiene el advenimiento de la maldad, ¿correcto? En ese momento, fíjense lo que dice el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo significado es que no obedece ninguna ley. Es un hombre que la ley es per se él mismo, ese inicuo, como le dice la palabra de Dios, a quien, fíjense, aquí está diciendo cuál va a ser el final de él, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjense, aquí está muy claro que todo ese reinado de horror, que vamos a ver más adelante cuánto tiempo es, va a ser destruido con la venida de Jesucristo, con el momento de su llegada va a ser destruido este inicuo, como habla. Dice,
Y vamos a ver un poquito más de ese inicuo porque no quiero concentrarme, no quiero desviarlos hacia la segunda venida, será objeto de otra conferencia, pero dice el versículo 9 que este inicuo, cuyo advenimiento, vuelvo a decir, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y yo quiero aquí ser muy cuidadoso. Voy ahorita a moverme al capítulo 13 del Apocalipsis, donde habla un poco más de esto, pero aquí está hablando de que este hombre tendrá la posesión completa, que será el máximo discípulo de Satanás, que Satanás lo proveerá de toda la capacidad. Acuérdense, no perdamos de vista, no, Satanás no es el objeto de culto de las películas, no es la representación tampoco que marca Dante Alighieri, no es esa representación latina que nos hemos acostumbrado cuando jugamos a la lotería, que es un hombre de rojo con cuernos, con pico, con cola, con tridente y todas esas cosas raras. En realidad, Satanás es el primer objeto de la creación de Dios, el cual Dios le dio la más alta canonjía y sin embargo, como lo dice en el profeta Ezequiel, él codició el trono de Dios y cayó y fue expulsado con la tercera parte de los ángeles del cielo. Cuando fue su creación, se dio lo mejor para su creación. Y el hombre lo representa con diamantes, con brillantes, con minerales, con cosas increíbles. Entonces, no perdamos de vista que esa creación fue muy especial y que ahora es un ser caído, pero que tiene todas esas argucias y las dotará y las pondrá al servicio de ese hombre que podrá hacer muchos eventos y podrá hacer cosas extraordinarias que admirarán a la gente y la gente seguirá en pos de él buscando, porque lo vemos todos los días. La gente busca milagros, la gente no entiende lo que es la verdadera fe, sino que siempre está buscando milagros. Entonces, cuando vengan esos milagros, la gente, ¿qué pasará? Dirá, ese es el Mesías, es a quien estamos esperando. ¿Correcto? No me adelanto, seguiré con esto. Entonces dice que con todo engaño de iniquidad, para todos los que se pierden, y fíjense por qué se van a perder, lo dice Pablo claramente, para todos los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Déjame decirte que esto es un tema muy doloroso. ¿Por qué? Porque si tú no has creído en el mensaje de Jesucristo, tu vida no ha cambiado respecto a lo que Jesucristo ha enseñado, y has buscado muchas cosas y sigues con esa inquietud, vives con esa inseguridad, vives con esa preocupación del que vendrá, si yo me he de morir. La gente está aterrada de pensar que puede morir. Las personas que están tranquilos en ese sentido y que saben que si van a morir estarán en la presencia de Jesucristo, créeme que no están con eso. Y nos ha faltado precisamente ese amor a la verdad. Y por eso, cuando venga este hombre, se sentirán tranquilos, se sentirán contentos, se sentirán orgullosos de seguir en pos de él, como vamos a ver ahorita en el capítulo número 13 del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ellos pensarán que es el Mesías que han estado buscando. ¿Correcto? Vamos a parar ahorita esta parte aquí y vamos a platicar un poquito más acerca del Apocalipsis 13 para poder concretar algo más acerca de este hombre. Vamos al Apocalipsis 13, mientras voy a dejar paralelamente aquí en mi Biblia y en mi iPad, voy a dejar paralelamente 2 Tesalonicenses para que vean los pasajes. Dice Juan, capítulo 13, Apocalipsis, versículos del 1 al 7. ¿Ok? Apocalipsis 13, versículos del 1 al 7. Dice Juan, que estaba viendo la escena, ve esta escena. Lástima que tengamos poco tiempo, pero es muy interesante ver cómo se interpreta el Apocalipsis. Pero aquí la escena es muy clara. Está Juan, está parado a un lado, y entonces ve
que viene algo, que va saliendo algo y sobre la arena del mar. Vamos a ver sobre el mar. ¿Ok? Entonces dice el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, dice Juan. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Correcto? Entonces, la visión de él, claro, ve algo que es horrible. Él le llama bestia. Acuérdense que estamos hablando con un personaje que vivió en el siglo I después de Cristo y su conocimiento de las cosas es acorde a un hombre que vivió en el año primero después de Cristo. Y eso no lo perdamos nunca de vista. Nunca perdamos de vista que el que narra son hombres con esos conocimientos, no con los conocimientos que tenemos tú y yo ahora actualmente, si lo está viendo. Entonces ve algo tan horrible que lo único que puede interpretar es que es una bestia, un monstruo, algo horrible que viene saliendo del mar, ¿correcto? Y lo que identifica enseguida en la cara que tiene 7 cabezas, debe ser horrible y además de 7 cabezas tiene 10 cuernos. Y sobre los cuernos tiene 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo en cada una de ellas. Te voy a decir rápidamente para no complicarte, y es más, voy a seguir hasta el versículo 2 para ir rápido. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, a sus pies como de oso y su boca como boca de león. ¿De acuerdo? Entonces voy a tomar esa escena rápido, voy a recordarte, voy a ir hacia el capítulo 2 de Daniel, voy a ir hacia el capítulo 7 de Daniel, donde nos habla de unas bestias similares, y estas bestias son en ese momento unas bestias que azotaron. Cuando nosotros lo leemos ahora, son unas bestias que azotaron al pueblo de Israel, que golpearon al pueblo de Israel, que oprimieron al pueblo de Israel, y que Dios se las mostró a Daniel tiempo mucho antes de que esto sucediese. Y vemos que esas bestias fueron el imperio babilónico con Nabucodonosor, luego vino el imperio persa, luego vino el imperio griego y la separación con Alejandro el Grande, finalmente el imperio de Roma, y ahí vemos una bestia mezclada con el imperio romano, que es precisamente la bestia que se va a generar al final de esto, que va a ser un imperio similar a estos, por eso dice que se parece al oso del que hablaban, el leopardo, que fue la referencia, por ejemplo, al imperio de Alejandro el Grande, al imperio griego, porque decía que aquel leopardo tenía alas y era así como se movían ellos. Eran rapidísimos, conquistaron en cuestión de 5 años, conquistaron desde las tierras de la Alta Macedonia, toda Grecia, todo lo que es Asia Menor, parte del Asia Mayor, hasta llegar a la frontera con la India. Todo eso en poquísimos años este hombre sagaz lo hizo, por eso Dios le representó con un leopardo con alas, ¿correcto? Y el oso, bueno, pues ya lo vimos también, y el león, que es el imperio babilónico. Entonces vemos que de ahí surge precisamente, de algún lugar de esos va a surgir esta bestia, de uno de esos lugares, por lo que tenemos que estar precavidos al respecto. Las 7 cabezas, también habla de que esas 7 cabezas son esos 4 imperios, esos 5 imperios que platicamos ahorita, porque el 5.º imperio es una mezcla entre Roma y matices que le dará la bestia, y también habla del imperio egipcio, que también fue alguien que maltrató muchísimo al pueblo hebreo, y obviamente el imperio asirio, que se llevó 10 tribus y las desapareció, ¿se acuerdan? Esto es parte de la historia de todo esto. Y de ahí vienen los famosos 10 cuernos, que serán 10 naciones, de las cuales habla muy claramente Daniel, que sobresaldrá una, y ese cuerno será precisamente el anticristo. Pero ¿qué características volvemos a ver? Dice en el mismo versículo 2, en el final versículo 2 dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjense, nada más que bárbaro lo que está diciendo. Satanás le dio toda la capacidad de su maldad, le dio su lugar, le dio su trono, le dio su poder para poder hacer cualquier cosa. Y dice el versículo 3, y ahí empiezan las revelaciones de esos tiempos ya con la bestia, para que venga ese advenimiento, que ya sea advenida a este mundo. Dice, vi que una de sus cabezas, de esas naciones precisamente, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada,
y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? Ese es uno de los grandes eventos. Podrá ser cosas totalmente fuera de la física, total fuera del conocimiento médico, totalmente inentendibles para la naturaleza humana, pero que la gente lo verá como esos milagros que ha estado buscando y creerá en ellos. ¿Qué puede ser? Dice que habla que estaría herida, como herida de muerte, y estaría herida de muerte, entonces probablemente habrá muerto y resucitará. ¿Por qué? Porque acuérdense que el anticristo es el imitador de Cristo, entonces deberá hacer cosas que nadie ha hecho. Y solamente Jesucristo resucitó y al tercer día lo hizo, y lo hizo para que nosotros en él tuviéramos vida eterna. Entonces este hombre aparecerá como resucitado y la gente dirá: es el Mesías. Ahora déjame decirte un detalle muy interesante en el cual quiero ser enfático contigo. Es los judíos al momento están esperando la primera venida la primera venida del Mesías, porque a Jesucristo lo despreciaron. Lo vamos a ver ahorita al final para cerrar esto. Los árabes están esperando también, están esperando una especie de Mesías que deberá aparecer, y ese sería ¿cómo se llama? El conocido como el Mahdi. Y también ellos están esperando ese Mesías. O sea que el lugar está también perfecto para eso. Pero no solo eso, también la gente de la nueva era, también la gente del budismo avanzado, que dicen entre comillas, dicen que ya está aquí el Cristo del Maitreya, que ya apareció, que ya nació este hombre, y que están esperando que también haga su aparición en el espectáculo mundial. Entonces, si tenemos a que las religiones mayoritarias ya están viendo o están esperando de una manera importante, por un lado los cristianos la segunda venida de Jesucristo, por otro lado los árabes están esperando este Mesías que te digo, los judíos están esperando su Mesías, y estos señores de la nueva era están esperando el otro Mesías, un hombre que haga sus prodigios, que pueda unir a las naciones, que pueda en ese momento crear todo ese ambiente, pues obviamente es quien podrá engañar a todos. Es clarísimo, podrá engañarlo con todas esas señales y prodigios mentirosos. Entonces, si regresamos al Apocalipsis 13, que estábamos viendo, pues entonces nos daremos cuenta que esta bestia irán en pos de la bestia, dice el versículo 4 de Apocalipsis 13, 4, y dirán: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses y medio, que es equivalente a los 3 años, los 42 meses, que son equivalentes a los 3 años y medio que vimos la semana pasada, porque la gran tribulación dura 7 años, porque cada semana de las que habla Daniel dura 7 años precisamente, para actuar sobre la humanidad. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre en su tabernáculo. El tabernáculo solamente puede estar dentro del templo de los judíos, que va a ser reconstruido. Y fíjense lo que dice: contra Dios para blasfemar su nombre, y se le permitió hacer guerra a los santos, y se le dio autoridad ¿sobre quién se le dio autoridad? Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tendrá el control del gobierno mundial. Es impresionante lo que pasará, es impresionante lo que sucederá, es impresionante el poder que alcanzará este hombre con su carismatismo, con sus señales, que la gente irá perdida tras de él. Ya tengo poco tiempo para terminar, pero vean estas similitudes tan tremendas para aquellos que les toque vivir estos terribles tiempos. ¿Por qué? Porque no les tocó irse con el arrebatamiento. ¿Qué pasará con él? ¿Cuál será el fin de ese hombre? El cual romperá, porque dice en otra de las citas que se habla de Daniel, dice en Daniel 9:27, se las voy a leer porque sí quiero que quede muy bien qué pasará dentro de esos 3 años y medio. Dice: y por otra semana confirmará con muchos a la mitad
Dice, y por otra semana confirmará con muchos. A la mitad de la semana será cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, que está determinada, y se derrame sobre él el desolador. Fíjense entonces, a los 3 años y medio de ese gran gobierno mundial en el cual todos estarán fascinados y felices, en ese momento romperá el pacto y en ese momento empezará el gran sufrimiento sobre el mundo. Para concluir, nada más quiero terminar con una cosa importante. La palabra de Dios dice que cuando se diga que hay paz y seguridad, como dijo Pablo, en ese momento vendrá destrucción repentina sobre todas las cosas y comenzarán los grandes juicios. No lo hago para que te espantes, no lo hago para que te preocupes en ese sentido, sino para que entiendas que todo esto va a suceder, que todo esto va a llegar, que todo va a estar para hacer y estés listo de veras, si te gusta, leer la palabra de Dios. Escudriña en ella, trabaja en ella y no te confundas con las cosas, no te espantes, no vivas con miedo, sino todo lo contrario. Confía en Dios, confía en su palabra y confía que Él tiene control de las cosas. Pues vamos a concluir con una oración, vamos a terminar y vamos a decir así: Señor y Padre, queremos darte gracias porque todo lo dejaste escrito en esta maravillosa palabra. Tú lo has revelado desde hace mucho tiempo cuando concluiste este maravilloso libro y sabemos lo que vendrá en los tiempos. ¿Cuándo será tu venida? No lo sabemos porque será como el ladrón en la noche, por eso debemos de estar orando, velando y estando dispuestos, Señor. Pero lo más importante es estar en la presencia ahora de Jesucristo al decidir nuestra vida por Él y decirle que le amamos, que pedimos perdón por nuestros pecados y también, Señor, porque entendemos que solamente podemos lograr la salvación a través tuyo. Te doy yo gracias por ello y te pido que te quedes con nosotros el día de hoy. Amén. Pues muchas gracias, les mando un abrazo muy cariñoso a todos y nos vemos en la próxima oportunidad.
pues hemos llegado al final. Vamos a despedirnos con una oración. Te pido que desde ahí me acompañes inclinando tu rostro. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido recibir palabra tuya. Te pedimos que tú seas el que siempre nos siga pues acompañando y guiando en el caminar de nuestra vida. Gracias, bendito Padre, te agradecemos todo esto y también te pedimos por tu congregación, Señor, por tu iglesia, que tú la sigas sosteniendo, que a pesar de que estamos, Señor, pues no viéndonos físicamente, pero que tu Espíritu, Señor, y que tu bendito Padre nos sigas fortaleciendo cada día. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues buenas tardes y que tengan un feliz domingo. Gracias.